Hay películas que es mejor guardar en el baúl de los recuerdos. Estas películas que inspiraron y abrieron el camino para otras, pero también es el momento de decirle muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe. Y yo soy Don Yaco, y juntos somos seguidores de películas de culto. Y estimado y pragmático profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? La película que nos faltaba para cerrar esta trilogía del terror. Con ustedes, Viernes 13, parte 2. Y profesor, ¿por qué hablamos de la parte 2 y no de la parte 1? Porque la parte 1 es infumable. Bueno, la 2 también, pero la parte 1 es más infumable. Y es donde efectivamente aparece el villano más icónico. Yo creo que partamos de esa base. Este género slasher, donde tenemos a todos estos arquetipos que después se van a hacer muy famosos en el resto de las películas. A ver, profesor, consideremos que en Viernes 13-1, Jason únicamente aparece al final de la película cuando arrastra a la protagonista hacia el lago. Y es toda su aparición dentro de la misma. Y quien es la villana o desvividora serial es la madre de Jason. Por lo tanto, podríamos considerar que Jason en la primera no aparece. Claro, y es el más icónico de toda esta saga. Por lo tanto, decidimos analizar la parte 2 por lo mismo, porque aquí es donde ya aparecen todos los elementos slasher tradicionales. ¿Y cuáles son esos, profesor? Un grupo de jovencitos vividores despreocupados, parte pero fundamental, que les gusta hacer el canchi-canchi entre ellos, que consumen estupefacientes, que viven la vida loca y que en el fondo son los primeros castigados por esta máquina de desvivir. El segundo es el tema mismo de los desvivimientos, que no hay un motivo porque la persona vaya y cometa estos crímenes, sino que simplemente porque se cruzaron en su camino. No hay una motivación extra. Tercero, la forma en la cual se comete estos desvivimientos, por lo general con un arma en específico, un cuchillo, una garra. Y cuarto, porque tenemos a la jovencita que logra sobrevivir a toda esta masacre, dando pie para que venga la continuación y la continuación y la continuación. Fíjese, profe, que tenemos una estructura narrativa que podríamos decir que es prácticamente ritual, que existe un trauma o un pecado original, que siempre va a haber un regreso de alguien, de un desvividor que va a ser... Puede ser el desvividor o incluso su figura simbólica como en Pesadilla, que existe una secuencia de desvivimientos progresiva y que se busca que sean espectaculares en algunas, en otras un poco irrisorias. Todo depende del presupuesto. Todo depende del presupuesto y que tengamos un enfrentamiento final. Y que se dio mucho en el género clásico del slasher, que nosotros tenemos una heroína en las películas, más que un héroe. Sí, la jovencita que es siempre salvada. También destacar que nuestro villano puede ser de característica humana como sobrenatural, pero si es humano va a tener características sobrehumanas. Como en el caso de Jason. Claro. Porque recuerda que Jason desde la 1 hasta la 4 fue humano. Hasta la 3, ¿o la 4? La 3. La 4, hasta la 4. Ya. Desde la 1 a la 4, Jason fue humano. En la 5, porque él es desvivido en la 4, en la 5 es un imitador que imita a Jason y quisieron generar una nueva franquicia, pero no les resultó. Les fue como el copano con la recaudación y tuvieron que revivir a Jason y por eso se llama la siguiente Jason Lives, que es la Jason parte 6, o Viernes 13 parte 6, que Jason vive. Y ahí llega Jason con su parte sobrenatural, profesor. Y está digno de una pregunta de Scream, profe. Sí. Porque en Jason, o sea, en Viernes 13 parte 1 y 5, el asesino, el desvividor, no es Jason. Es que con Scream también se toman todos estos tropos antiguos y como es ya en la década de los 90 se hace como un revival de este género. Porque recordemos que todo este género es de fines de los 70 y principios de los 80. O sea, tú tienes los primeros antecedentes clásicos del género que podríamos decir que sería el previo al género, que es Psycho, que ahí tenemos varios elementos esenciales. Un asesino psicótico con trauma familiar y un cuchillo como símbolo. Posteriormente tenemos una película que es del 74, que es Black Christmas, que se le considera actualmente que es el primer slasher moderno. Pero después, ese mismo año, tenemos una película que marca mucho porque tiene mucha violencia ritual, que es de Texas Chainsaw Massacre, que yo cuando la vi quedé bastante impactado por la película. Y posteriormente ya viene lo clásico de los tiempos actuales, que es Halloween del 78 de Carpenter, y todo lo que continúa
a esta gran tendencia del cine. Sí, aunque yo La Masacre de Texas la dejaría más como película gore. Es una mezcla, es una mezcla. Oye, pero es que Leatherface es un personaje... A ver, Leatherface es un personaje sumamente interesante porque tiene violencia rural, los campesinos, y es súper claustrofóbica la película, profe. Es brutal. Porque recuerda que tiene un tono casi de documental y su realismo, porque es muy realista, te incomodaba. Pero ojo, que La Masacre en Texas está en parte inspirada en el gran asesino serial Ed Gein, que incluso está la serie de Netflix, la última temporada de Monstruos. Que asquerosamente mala y no la vean. Y que, bueno, este desvividor serial también inspiró El Silencio de los Inocentes, en parte. Entonces, en parte, sí. Fue muy, muy famoso y muy controvertido. Obviamente La Masacre de Texas van a quedar escenas icónicas, pero yo la considero más gore que slasher, aunque tiene elementos del género, sí. Ah, pero si el loco de la motosierra es un slasher, pues, profesor. Sí. Ahora, yo creo que Halloween del 78, que ya la analizamos, es la que le da el puntapié formal, creo yo, al género. Sí, porque ahí se ordena lo que es la metáfora moral y social que existe. La representación del miedo, el deseo, el castigo, que el desvividor encarna en general algo que es muy reprimido. Trauma, puede ser culpa, violencia, venganza. Y la chica final, que simboliza la supervivencia, pero también la emancipación. Porque ella, una mujer, es capaz de enfrentar a un monstruo y sobrevivir. Claro, que al final el monstruo no es infalible. Sí, que es lo más interesante. Pero, profe, ya nos alargamos mucho, como siempre. ¿Vamos con los datos y cifras? ¿Cómo no? Para esta película, estrenada el 1 de mayo de 1981, una duración de 87 minutos, no alcanza la hora y media. Importante detalle, estas películas también son relativamente cortas. Tuvo un presupuesto de $1.250.000 y una recaudación de $21.700.000, o sea, la cortó con cincel. Fue excelente recaudación, profesor. Excelentísima recaudación. Pero fue inferior a la primera, profe, como dato anecdótico. Sí, pero de todas formas, yo creo que logró calar hondo en la sociedad y en la gente que le gustaban las películas de terror en ese momento. Ojo, si lo vemos con el ojo del año 2025, la película deja mucho, pero en su momento fueron transgresoras. La primera juntó casi $60 millones, profe. 59,8, como dato. Había que hacer la parte 2. Había que hacer la parte 2. Bueno, hasta la parte 10 me parece. Sí. Y don Jaco, ¿quién dirige esta película? Tenemos un director que es Steve Miner, quien reemplaza al director original por problemas en cuanto a la decisión de cómo tenía que continuar la película. Este director principalmente nosotros lo podemos encontrar en cine de terror. Participó en Viernes 13 parte 2, Viernes 13 parte 3, pero hizo una película de 1989 que yo considero que es excelente. Warlock. El brujo. Qué película. Es película de cine B, profe, pero qué película más buena. Sí, esa tenemos que analizarla también en algún momento. Hizo también de director en la película Halloween H20, 20 años después, en 1998, y creo que ahí terminaría su filmografía principal. El resto son descartables. A excepción de una película del 92, profe. Forever Young. Ah, sí, profe. Sí. Forever Young. ¿Usted sabe cuál es quién escribió esa película, profe? JJ Abrams. El mítico J.J. Abrams. Escribió esa película. En aquella época él era un joven guionista. Mira qué interesante, profe. Con Mel Gibson y Jamie Lee Curtis. Sí, muy buena película, profe. Sí. Ahora, para la dirección de esta película yo considero que está bastante bien. Sí, es correcta para lo limitado de los efectos especiales y lo limitado del presupuesto que tuvieron. Sí, es bastante adecuada su dirección. Don Jaco, la música, ¿de quién es? Harry Manfredini. Harry Manfredini. Exacto. Que lo tenemos también en Friday 13, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, el nuevo comienzo, la 5. La 5, la 6. La 6, la 7. El New Blood, la 7. Ay. Estuvo en Kickboxer 3 también. En sí, Jason Goes to Hell, que también es parte de la saga. Jason X del 2001.
No, en general participó La Casa de los Usher del 2008, muy buena película. en Witchmaster, una película del 97 que fue bastante mala. Yo la vi en VHS. Esa película es de Wes Craven. Es muy mala y la vi porque era de Wes Craven. Y es horriblemente mala, profesor. Sí. Entonces tenemos que él está muy, muy dedicado al tema de terror. Bueno, su última película donde él participó fue el 2017. Pero de todas formas, el sonido característico de Viernes 13 es todo de él, durante toda la saga. Sí. Y se agradece. Su vida está totalmente ligada a Viernes 13. Profe, el guión, ¿de quién es? El guión de Ron Kurz. Profe, al igual que el escritor de la música, él está intrínsecamente ligado, profesor, a Viernes 13. El que conoce mejor el lore. Participó en la 1, participó en la 2, participó en la 3, participó en la 4, en la que se le llamaba el último capítulo porque ahí se suponía que iban a desvivir a Jason. Participa en una película del 83 que es Porky 13, pero no la confunda con la mítica Porky. No, esta es otra. No, el otro es Porky's, con la S, Sí. con el apóstrofe y la S. Sí, esta es Porky's. Es distinta. No es la misma película que recordamos con tanto cariño a nosotros. Mira, deberíamos hacer un especial de esas películas, La venganza de los nerds, porque el tema es que nos van a demonetizar en 3 tiempos. No podríamos Sí, colocar profe. casi ninguna escena. No, hay como... De esa época son como 4 o 5 sagas de película, algunas menos conocidas. Hay una muy buena de los 80 que se llamaba Mi Primera Vez, que tuvo una secuela que fue asquerosamente mala. Y despedida de soltero. Oh, sí, qué buena, profe. Podríamos hacer una saga de eso, pero no creo que nos vea mucha gente. Pero no importa. Bueno, deja ahí en la cajita de comentarios si le gustaría ver algún tipo de esta saga de humor picante adolescente. Y por último, profesor, el último pilar de esta película corresponde a los actores. Voy a destacar a 2 actores. El primero A ver, es ¿quién? Amy Steele, que es nuestra protagonista. Sí, superviviente. Sí, que no tuvo mayor glamour ni fue recordada después en alguna otra película decente. Lamentablemente hasta el 2009, que es su nombre Jason, pero fue una película infumable. Lamentablemente para ella se dedicó más a hacer después cosas para la televisión. Hizo muchos cameos en distintas series de televisión, desde Lazos Familiares, Chips, Los Magníficos, Quantum Leap o Viajero en el Tiempo, qué buena serie. Millennium, que me gustó mucho esa serie que era de Chris Carter. Buenas participaciones en series de televisión. Claro. Y al otro que voy a destacar es a John Furey, que va a ser el jovencito que intenta rescatar a nuestra protagonista con el papel de Paul Holt en esta película. También, el mismo problema. No apareció en nada más que valiera la pena, profesor. No, se dedicó más en su vida a hacer después programas de televisión, pero en aparecer en pocos episodios. O sea, como más que nada como actor invitado. Y en algunos telefilmes. No tiene nada que podamos decir. Claro, la gracia de estas películas es que nunca se basaron en... ¿Cómo decirlo? Nunca se basaron en en los personajes principales, sino que lo importante acá era el villano. Nadie que pudiera, ¿cómo decirlo? Opacarlo. Ahora, obviamente, Jason, nunca le vemos la cara, o sea, salvo al final, pero obviamente está con un prostético, entonces tampoco es como que, wow, este personaje se robó la película, no. Insisto, en estas películas, el protagonista, el villano, es como siempre la actuación más baja, porque tiene que moverse poco, caminar lento, inexpresivo, a excepción de Freddy Krueger, que yo creo que es el único que se roba la película cada vez que sale. Vio, profe, que quieren a este humorista, no humorista, cómico, actor cómico, el que hizo de Grinch. ¿Ya? Jim Carrey. Jim Carrey, profesor. Sí. Lo quieren para que protagonice el reboot de Pesadilla, profesor. Es que ahí se va a volver loco y se va a desvivir. Sería interesante. Sería interesante verlo, sí, en un papel así. Wow. Para que las nuevas generaciones también puedan conocer lo que fue ese terror ochentero. Sería muy, muy interesante. Sí. Y don Jaco, sucintamente, ¿de qué diablos trata esta película? Estimado profesor, tenemos un clásico de desarrollo del slasher. Porque comienza... primero tiene una larga introducción. Sí, es bien lata la introducción. Que esta secuela comienza unos meses después de los eventos de la primera película.
Alice, la única sobreviviente del campamento Crystal Lake, es desvivida en su casa por un misterioso atacante y que marca el inicio de la nueva ola de terror, pero es súper interesante porque ella va a la cocina, entra a la cocina, abre el refrigerador y se encuentra con la cabeza de alguien dentro de este refrigerador. Y alguien la apuñala justo en la cabeza. Yo creo que esa introducción es para atar los cabos que quedaron de la primera película, como lo hace Destino Final en algunos casos. Sí, pero considero que fue demasiado alargado. Y posteriormente, 5 años después, un grupo de jóvenes llega a un campamento cercano al lago para participar en un curso de entrenamiento de monitores. Y entre ellos está Ginny, la protagonista, y su novio Paul, el encargado del grupo. Y posteriormente se dan cuenta y descubren que el lugar está maldito y que existe un asesino, claro, que es Jason. Ellos lo invocan, por así decirlo, porque hay una fogata, hacen una fogata en la noche, la clásica, y cuentan historias de terror. Y esa historia de terror era del niño que se había ahogado en el Crystal Lake en el 57. El tema es que llega hasta la policía a decir, oye, ten cuidado, no se metan por acá, porque por acá pasan cosas raras. Y él, no hay problema, si igual estamos relativamente lejos de donde fueron estos desvivimientos, así que no se preocupe, que aquí no pasa nada. Y durante toda esta película vemos que Jason está como observando, que esa también es una de las grandes características del slasher, que están observando, están mirando desde lejos, para poder intervenir después. Y cuando uno menos se lo imagina, ¡pum!, ataca. Entonces, ahora, me da pena alguien en específico. ¿qué cosa? Porque este era un campamento inclusivo, pues, don Jaco. Ah, ¿por el cojo? Tenemos una persona en silla de ruedas. Sí. Y el personaje en silla de ruedas estaba a punto de ponerla. Y lo desviven, profesor. Estaba listo. Incluso la flaca se fue a cambiar ropa y de hecho muestran ahí sugerentemente cómo ella se cambia ropa y se pone sexy para el muchachón. Y cuando llega, el muchachón ya estaba desvivido. Pucha, que me dio pena. Dije, pucha, ¿por qué no lo hicieron después? Mire, profe, describir lo que sucede en la película es bastante insulso. Describamos mejor la lista de desvivimientos. Tenemos el primero, que es Alice, que es la heroína de la primera parte y que es desvivida porque Jason la sorprende en su casa y le clava un picayelo en la sien. Ya, chiquín, el primero. Ya. El segundo, el mirón. Al que estrangulan, que era podríamos decir el loco del pueblo, y que Jason simplemente lo estrangula mientras espiaba al campamento. ¿Verdad? Ralph. Que estaba él, que uno pensaba que era Jason, pero no. No, era Ralph. Sí. El tercer desvivimiento es cuando desviven a Scott, cuando queda atrapado en una trampa, que es muy ridícula, que se queda atrapado en esa trampa de una cuerda y queda colgado. Y Jason lo degüella. Sí, pero logró morir feliz por un momento. Por sí, por Ahora, por en un estas momento. películas tenían que meterte a la flaca en pelota, así. Es necesario. Es necesario para elevar la taquilla, obviamente. Po. Y la chica que estaba con Scott no se ve directamente en la escena, pero también es desvivida porque se ve el cuerpo al final, cuando tenía el... Sí, cuando colecciona los cuerpos, sí. Como templo, el altar, su animita personal. Claro. Vamos en 4. Después tenemos a nuestro amigo de silla de ruedas, que dije, pucha, unos minutos más, ¿qué le costaba? Que le clava un machete y lo tira después por la escalera. Muy cutre el efecto, profesor. Sí, ese es el quinto. Después llega la chica dispuesta a realizar su noche de pasión y es desvivida. Sería la sexta. Después hay un 2x1, que es Jeff con Sandra. Sí. Que lo atraviesa con una lanza mientras estaban en el viejo Metisaka. Haciendo el delicioso, el sin respeto. El sin respeto. También escena buena, porque se ve la lanza debajo de la cama ensangrentada nomás. Esta escena fue muy censurada en gran parte del mundo, profe. Sí. Es como uno de los desvivimientos más clásicos que tiene este género. Entonces, ¿ahí cuántos llevaríamos? 7. 8. Y nos falta el último, que sería el oficial, el que recibe un martillazo al final de la película. Claro. Que 9, más o menos, son los que tienen. Claro. Aquí la gracia es que al final, cuando ataca a la pareja final, ellos logran escapar y se logran meter a la casa que tiene Jason en el lago de cristal. Y ahí logran encontrar primero el resto de los cuerpos, de que él también estaba como manipulándolos, por así decirlo, a los cadáveres. Pero un pequeño altar donde estaba el polerón de la madre, que ahí hace la gran conexión con la primera película. Y la calavera. La cabeza, sí. La cabeza. Y ahí es donde la protagonista se da cuenta que tiene el mismo pelo, se coloca el chaleco ese repugnante
y empieza a hablarle a Jason, así como, Jason, ya, cálmate, mamá se va a enojar. ¿Por qué? Porque ella conocía la leyenda, por eso que fue muy importante la leyenda al principio, cuando la comentaron en la fogata. Sí. Entonces ahí esos pequeños, ¿cómo se denominan? MacGuffin, no es un MacGuffin, es una pistola de Chekhov en este caso, que se ocupa ese recurso al final y Jason en un primer momento Se confunde. se confunde y se arrodilla, y cuando ella está a punto de atacarlo, deja un poco de lado la cabeza, y ahí Jason como que entra en razón y dice, no, ella no es mi madre. Y ahí aparece su novio a tratar de rescatarla. Y se desata una pequeña batalla entre ellos y logran herirlo con un machete en el hombro. Mala la pelea en todo caso. Mala. Paul y Ginny regresan al campamento, exhaustos se encierran en la cabaña, y aquí viene una de las... Don Jaco, momento, falta el clásico cliché que se nos pasó. La del perro. No, otra. ¿Cuál? El auto ¿Cuál? que no prende. Cliché. Pero es que hay dos clichés, profe. Aparte del auto que no prende, nos falta el cliché del animal que uno piensa que lo desvivieron porque encontraron un cadáver de un perrito descuartizado, que era un perrito de una de las muchachas, y que al final cuando abre la puerta aparece el perrito vivo y tú dices, se salvó. Sí. Pero ese te ayuda a sentir esa sensación de alivio para darte el golpe final. El golpe final, que al final llegamos a una escena que es bastante ambigua, porque este Jason no usa la máscara, sino que usaba un saco sobre la cabeza y que tenía solamente un orificio para el ojo. Y Jason llega sin el saco en la cabeza, irrumpe, ataca a Ginny y Ginny grita y la escena se corta. Y nos vamos a negro, en una cámara lenta. Y aparece al otro día. Porque mira, aquí nosotros podemos ver a Jason con su cara deformada. Y se me hizo muy parecido al gigante de los Goonies. Sí. Esa cara. Sí, esa cara deformada. Rompiéndole el vidrio y todo, abrazando a la chica, y tú quedas así como ¡ah! Un jumpscare, así que pero ahí te dejan. Y después el otro día se ve que está la policía tomando los cuerpos, y después mágicamente aparece en el hospital. Mira, aquí hay varias teorías. Hay fans que dicen que Ginny en realidad está en shock, que lo que ella vio fue simplemente una alucinación. Y esto nos conecta con lo que sucede casi al final, o sea, al final de Viernes 13, la original, donde Alice se ve atacada por Jason niño, que se supone que en esa época ya debería tener más de 30 años. Entonces, muchos dicen que esa escena de Viernes 13-1 es un sueño de Alice. Y aquí también puede ser un shock de Ginny, y que realmente Paul ya estaba desvivido, o sea, no está entre nosotros. Sí, queda como a la interpretación, porque ella después aparece en el hospital y ahí queda. Y tú, siento que esa escena estuvo de más. Yo me hubiese quedado con Jason abrazándola en cámara lenta y que hubiesen empezado a aparecer los créditos. No, es que ¿sabe lo que le faltó? Porque al final de la película se ve el altar. Faltó que la madre hubiera abierto los ojos. ¿Verdad que aparece esa escena del altar? Sí. Yo esperaba eso. Sí. Porque esa escena, para cerrar la película, representa la devoción enfermiza que tenía Jason. Que él vivía para venerar y tratar de vengar a su madre. Entonces, creo que esa escena hubiera sido magistral si es que esa cabeza hubiera abierto los ojos, profesor. Sí, pero ahí se nos fue la película Viernes 13 de 2. Don Jaco, si tuviéramos que hacer un ranking de las 3 películas que analizamos en octubre, ya sé que estamos en noviembre, pero igual, las películas de octubre del mes de terror, ¿cómo iría el ranking para usted? Último lugar, Halloween. Penúltimo lugar, Viernes 13 parte 2. Y primer lugar, Pesadilla. Pesadilla tiene unos efectos especiales muy buenos, profe. Para el año sí, increíble. Ese geyser de fluido vital del ser humano es espectacular. Yo creo que en los tiempos que vivimos, hacerlo de la forma práctica que lo hicieron en esa época les costaría a los técnicos actualmente. Sí. Fue una proeza. Sí, yo concuerdo con usted en el ranking. Sí, en el último lugar Halloween, porque en verdad es más lenta que Río de Caca. Viernes 13 tiene sus cosas, tiene sus cositas, a pesar de que igual es lenta, pero tiene sus cositas. De partida hay mucho más dividimiento. ¿Sabes? Incluso Psicosis del año 60 da más miedo que Halloween. Es que Alfred Hitchcock es otra cosa. Viernes 13. La dirección de Hitchcock es, yo creo que el alma de la película. Y eso que tiene más de 15 años de diferencia, el plot twist que tiene al final, si tú nunca has visto Psicosis y nunca has escuchado de ella, es bastante bueno, profe. Sí, recomendada verla. Magistral la escena cuando termina la película, que están sacando el auto del lago. Sí, Pesadilla otra cosa. Pesadilla parte de una cosa que les puede pasar a todos, entonces es mucho más invasiva
que se metan con los sueños. Todo el mundo sueña. Acá tú tenías que ir al lago Cristal para tener problemas. Acá tú tenías que vivir en ese pueblo para tener problemas como en Halloween. Pero acá se meten con los sueños y los sueños son universales. Entonces, el miedo que generó en su momento fue universal. Insisto, yo estas películas, la única que a mí me dio miedo fue Pesadilla, cuando era chico. Ya, pero es que ahí es distinto, pues profe, ahí entra la niñez y la inocencia que uno tenía. Pero es para otro capítulo y otra discusión eso. Sí. Don Jaco, para esta película, siendo que la gente habló y en IMDb con más de 85.000 recomendaciones o votos, tiene un 6,1, que es una nota baja. Es una nota baja. Y en Film Affinity tiene un 5,1 con 5.300 votos. Más baja aún. Más baja aún, pero recordar que estas calificaciones están hechas después del año 2000, o sea, después de que son creadas estas páginas. Por lo tanto, la forma que la gente tiene de ver el terror después de haber visto muchas otras películas más espectaculares, obviamente que es diferente. Y profe, ¿qué fue lo bueno de esta película? ¿Qué me gustó? Que hay una mayor cantidad de desvivimientos que son espectaculares, que ocupa diferentes artilugios y que hay un lore detrás, hay una historia que contar. Lo malo, profesor. Que es lenta, todavía la encontré lenta, que es una película que perfectamente, si tú eres amante del cine debes verla, pero si quieres pasar miedo, no te lo recomiendo, no es una película que te dé miedo. No alcanza. No. ¿Y lo feo? La incertidumbre que queda al final, que puede ser lo bonito también, es como una mezcla entre lo feo y bonito. ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo llegó al hospital? ¿Y su nota, profesor? Para mí esta película tiene un decente 7. Tan caritativo como siempre, profesor. Y para usted, don Jaco, lo bueno. Lo bueno, ¿sabes qué? Me gustó eso de que al final de la película vieras ese altar y que habían los cadáveres de las otras personas que tú no viste que desvivió en pantalla. Te hace como analizar la película. Muy bien, lo malo. Que el pobre inválido no la pudo poner, profe. ¡Oh, que me dio pena! Sí. Era su me dio oportunidad. pena. Yo creo que era la oportunidad de su vida y se fue virgen. Sí, qué lástima. ¿Y lo feo? Que algunos efectos especiales fueron muy cutres, profe. Hay momentos que el primer desvivimiento con el picayelo es horriblemente cutre, profesor. Yo creo también que son hijos de su época y del presupuesto. ¿Su nota, don Jaco? Un 6,5, profe. Un 6,5. Muy bien, déjanos ahí tú también en la cajita de comentarios qué te pareció esta película, qué nota le pondrías y si alguna vez te dio miedo Viernes 13 2 o cuál es la mejor Viernes 13 que consideras de la franquicia. Buena pregunta también. Y como siempre, estimados auditores, muy agradecidos por vuestra compañía. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, TikTok, Instagram y Kik y especialmente aquí en YouTube. Larga vida y prosperidad y sean excelentes los unos con los otros. Adiós.